nuevamente reiterando nuestros agradecimientos a nuestros compañeros y compañeras militantes y a nuestros amigos y amigas y quienes, además de algunas seccionales del sindicato en el país, se han conectado, agradeciéndoles muchísimo. Está con nosotros el compañero Fabio Arias, que es el fiscal nacional de la CUT y es el coordinador o el responsable de coordinar el equipo del PTC en lo que tiene que ver con el trabajo sindical, el trabajo obrero. Él nos va a hablar de los temas de la reforma a la salud. En el curso de la charla se irán conectando otra serie de compañeros y compañeras, pero pues vamos a aprovechar el tiempo. Fabio, tú dirás qué metodología utilizamos y te escuchamos y al final hacemos una ronda de preguntas o como tú dispongas. A partir de este momento tienes la palabra para lo que nos ponga. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, Raúl, Fabio. muchas gracias. Muy amable por la invitación. Un saludo a todos los camaradas y las camaradas del PTC, a los amigos y amigas de esta corriente política del Partido del Trabajo de Colombia, por estar en este evento. Y vamos fundamentalmente a revisar los alcances de la reforma a la salud. Creo que lo que debo hacer es una intervención lo más concreta y resumida posible, con los aspectos centrales, e inmediatamente abrimos una ronda de preguntas o de apreciaciones que tengan también los compañeros y conversamos ahí sobre el tema. Entonces trataré de ser lo más ágil y concreto posible, cuestión que por lo menos se pueda presentar la reforma, lo que hay en la reforma de la salud, lo que hay ya en el articulado de la reforma de la salud. ¿Sí? Y posteriormente, repito, hacemos las preguntas. Entonces, lo primero que toca decir acá, ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Ok, lo primero que toca decir es que la reforma a la salud hace parte de 3 reformas sociales que el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, se ha propuesto llevar al Congreso de la República, en cumplimiento especialmente de su programa de gobierno. Estamos ante un gobierno que evidentemente inscribió un programa de gobierno, lo desarrolló en la campaña, se comprometió con él, y lo más importante y significativo es que está cumpliendo a cabalidad. Obviamente esas 3 reformas son reformas que son una controversia abierta con el modelo neoliberal que hasta el momento se ha aplicado. Y hace parte, obviamente, de las otras reformas que estamos ya ha presentado con el tema de la compra de tierras. ¿Tienes algo de interferencia? Bueno, aspiro que puedan escucharla bien porque no tengo otro mecanismo aquí para nada, Fabio, nada. Nada, Fabio. Escucha mal. Fabio, te recomiendo, Fabio, te recomiendo apagar la cámara para arrastrar el internet. No se escucha. Bueno, pero me van diciendo si... No se está escuchando, Fabio. Tiene mucho interferencia. Tienes que apagar la cámara, dice Miguel, a ver si de pronto eso ayuda. Bueno, ya la acabo de apagar. La acabo de apagar. Tengo solamente el audio, el micrófono abierto. Bueno, ojalá. Listo. Entonces estaba diciendo que hace parte de una reforma que el gobierno le presentó al país, hizo la campaña con ellas y está cumpliendo.
De tal manera que hay una coherencia entre lo que se planteó en la campaña, se inscribió en la registraduría como programa de gobierno, lo que ha presentado en el plan de desarrollo y especialmente en estas 3 reformas. Y el contexto está dado en el punto en el cual, pues, si bien en las primeras de cambio el gobierno aprovechó el golpe político que de alguna manera desestabilizó al establecimiento neoliberal y a la derecha y arrinconó a la extrema derecha, especialmente con la posibilidad del acuerdo nacional y la aprobación de la reforma tributaria. Desafortunadamente, pues ha corrido un poco más de tiempo y las fuerzas han empezado a reagruparse y a como salir un poco de las dificultades políticas internas que tenían inicialmente desde que ganó Gustavo Petro. Y por eso ha pasado lo que ha pasado con estas reformas en el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿sí? La crisis ministerial, la alocución presidencial de Gustavo Petro el pasado lunes, ¿sí? Hacen parte evidentemente del impacto que ha ocasionado estas reformas. Y eso que hasta ahora pues se han ocupado en mayor volumen única y exclusivamente de la reforma a la salud, aunque ya han dicho muchas cosas sobre la reforma laboral y sobre la reforma pensional. Frente a todas ellas, el establecimiento neoliberal, la extrema derecha y la derecha se han opuesto a ellas, a las 3, porque están en el alma de lo que es la aplicación del modelo neoliberal, la privatización de la salud, la privatización de los recursos públicos de la salud, porque eso es lo que hay ahí, la privatización de las pensiones y obviamente la reducción de los costos laborales que durante 32 años hicieron en materia de contratación laboral y del pago de las remuneraciones respectivas. Es decir, en esto está la esencia de este debate y esta discusión, que son los elementos con los cuales han gobernado los últimos 32 años toda esta plutocracia, desde César Gaviria hasta Iván Duque. Obviamente animada muchas de ellas con las posiciones de la extrema derecha de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, aquí está esto como asunto principal. Y ya Gustavo Petro, frente a la crisis ministerial, ya se había adelantado. Él sabía que iba a tener graves problemas y por eso convocó, finalizando el mes de enero, empezando febrero, a la movilización del 14 de febrero, en el entendido que él veía que las fuerzas del acuerdo nacional, especialmente las que siempre han estado vinculadas a la derecha y al modelo neoliberal, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, empezaban a poner distancia frente al gobierno y frente a las reformas. Frente a las reformas y por tal motivo frente al gobierno. Entonces, esta situación es supremamente rica desde el punto de vista político. Yo creo que aquí hay que decir esto como aspecto principal. Gustavo Petro es el hombre que pone la agenda hoy en Colombia. Nadie se la pone a él la pone. Tenemos un gobierno que tiene, así como se dice, dinámica, tiene perspectiva y tiene iniciativa, no solamente política, sino obviamente en los 3 aspectos que ha venido siempre señalando él que es su programa de gobierno, la paz total y la justicia social y ambiental. En esos 3 temas, todos los días siempre hay cosas nuevas de este gobierno y por eso, repito, la agenda la sigue poniendo Gustavo Petro. Alrededor de lo que dice Gustavo Petro es que se hace agenda hoy en el país. Pero eso ha exacerbado las posiciones, obviamente, del modelo de la oligarquía neoliberal colombiana y de la derecha y la extrema derecha. Y entonces hoy tenemos que los poderes económicos, políticos, mediáticos y militar, y de alguna manera militar, pues están en el bando neoliberal y en el bando de la extrema derecha y la derecha. Y el único poder que le queda a Gustavo Petro en este momento es el poder popular. Por eso es tan importante
la movilización social en la calle y la perspectiva pues que de ahí se deriva. Y por eso ya está anunciada que la presentación de la reforma laboral y pensional, de la cual podemos hablar otro día, será el 16 de marzo, en las horas de la tarde. Y para eso la CUT está llamando y planteando la necesidad de salir nuevamente a la calle. Y estamos entonces, y se está hablando desde la CUT, creo que el partido debe respaldar plenamente esta movilización de la toma de 6 capitales el próximo 16 de marzo. Y la más importante pues será la de Bogotá. Ojalá con el lleno total de la Plaza de Bolívar en las horas de la tarde, que es cuando se van a presentar dichas reformas. Pero la idea es que Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá sean escenarios de una fuerte movilización social para respaldar las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, dicho esto, en el contexto general, en ese contexto es que está inscrita la reforma a la salud, que, como repito aquí, ya significó una crisis ministerial y la salida del mayor opositor que había dentro de del gabinete, que era el señor Alejandro Gaviria. Claro, terminó arrastrando en el documento que conocimos el domingo pasado al ministro de Hacienda, a la ministra de Agricultura y al jefe de planeación, al director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Los arrastró y les hizo firmar por un documento como de 27 páginas donde se decía todo lo malo que era la reforma a la salud. Entonces, dicho esto, debo señalar que cuando uno va y lee el programa de gobierno de Gustavo Petro, sí, allí se señalan las bases sustanciales de la reforma a la salud. Esto que se está diciendo de acabar con las EPS. Está escrito desde ese momento. Está escrito que evidentemente tiene que haber un énfasis en la cuestión de la atención primaria en salud y que evidentemente debe haber constituido un solo fondo para administrar los recursos públicos de la salud. Repito, eso está dicho desde la cuestión de gobierno. Con esos criterios, el equipo técnico pues, de Carolina Corcho, de la ministra de Salud, y ella misma, pues empezaron a elaborar ya lo que es el articulado y de lo que es hoy el proyecto de ley presentado en el Congreso de la República con la exposición de motivos y obviamente el articulado completo. Entonces, dicho este pedacito, quiero aquí referir cuáles son. La ministra Carolina Corcho se ha reunido con el Comité Ejecutivo de la CUT en 2 oportunidades e hizo una reunión con las 3 centrales sindicales en otra oportunidad. O sea que esto que yo voy a comentar aquí prácticamente nace de esas 3 reuniones en la cual ella directamente nos ha explicado los alcances de la reforma y el manejo en cual se debería desarrollar esta reforma a la salud. De tal manera que los elementos más importantes de lo que yo voy a decir aquí nacen de una sistematización y una máxima expresión de lo que se ha dicho en esas reuniones en las cuales la ministra nos ha comentado los alcances de la reforma a la salud. Entonces, yo creo que, y en esto Carolina Corcho lo ha dicho de alguna manera en las reuniones, por lo menos lo ha repetido en todas las 3 que yo he estado, son 4 los aspectos centrales de lo que está recogido en el proyecto de ley de la reforma a la salud, de la que ella presentó. Lo demás son los ajustes que le ha tocado hacer, especialmente por todo lo que señaló Alejandro Gaviria y el famoso documento de los 3 ministros y el director de planeación. Entonces, ¿cuáles son los 4 aspectos? El primero, el articulado conduce a que se eliminarán
se eliminará la intermediación financiera de los recursos públicos de la salud. Ese es el primer punto sustancial de la reforma. Eso en palabras concretas quiere decir que se acaba el elemento intermediador de los recursos, que es lo que llamamos nosotros las EPS. En un momento en que se iba a presentar la reforma, días antes de presentar la reforma, la reforma la presentan el día 13 de febrero. El viernes anterior a esa semana se había reunido el gobierno, directamente Gustavo Petro, con las EPS, y de esa reunión se había dicho que no se eliminarían las EPS. Eso es más o menos lo que sale a decir ahí. Claro, Gustavo Petro, pues tratando exactamente de calmar las aguas, anuncia de que eso se va a hacer, y evidentemente en el articulado se dice que las EPS no se acaban y que se pueden transformar. Y esa es la expresión que queda ahí consagrada en el articulado, y que se pueden transformar a empresas prestadoras de salud. Eso en plata blanca es lo mismo, que fue lo que salieron a decir las EPS después. Nos dijeron que no se acaban las EPS, pero cuando se mira el articulado, evidentemente sí se acaban. Y es cierto. La única función importante que le dejan a las EPS en la reforma a la salud es de ser auditoras de los recursos que traslada y constata el ADRES con cada una de las IPS o los hospitales públicos, cuando sea la IPS pública la que recibe los recursos. Es decir, solamente audita los recursos de la salud, pero no tiene ningún otro papel, ni de intermediario, ni de prestador directo de salud. Esto para decir pues que ese es el aspecto que dice la reforma. En eso tienen razón las EPS cuando se quejaron de que no era cierto de que no se iban a acabar. En el articulado tal como está hoy presentado, sí se acaban. ¿Qué le representa eso al Estado? Desde el punto de vista del manejo, lo dijo Carolina Corcha en las 3 veces que la escuché, es que hoy le cuestan al Estado en la intermediación el 10% del manejo de los recursos. En el año 2022, la salud movió 71 billones de pesos. O sea que la intermediación costó 7,1 billón de pesos. Eso es lo que cobran las EPS por intermediar esos recursos. Entonces, aquí se liberaría ese 10%, se liberarían 7,1 billón. Según Carolina Corcho, esa liberación pues le cuesta también a la administración pública gastarse una plata en alguna infraestructura, pero especialmente en el manejo administrativo y por tal motivo informático de todo lo que es los datos relacionados con cada uno de los pacientes. Según ella, eso podría costar 1,5 billones de pesos. O sea que realmente lo que se ahorrarían en materia de la intermediación por quitarse la EPS sería aproximadamente 5,6 billones de pesos, que deberían ir, según ella, a o construir centros de atención primaria en salud o adicionalmente a líneas básicas de la atención primaria en salud, como son los paramédicos y los grupos médicos, para que vayan a los puestos a los sitios de trabajo o a los sitios de habitación de las personas. Algo así como el médico en casa, más o menos. Eso sería lo que se liberaría, pero adicionalmente se liberan los recursos relacionados con todo lo que son las barreras que le ha impuesto el sistema de salud en las EPS y sus relaciones con las IPS. Que eso es, como se dice, un hueco negro
que la gente sabe exactamente que hay relación entre las EPS y las EPS, pero no sabe exactamente cuánto cuestan las cosas y cuánto realmente están gastando en toda la pensión de los 50 millones de colombianos, que desde el punto de vista de la salud, pues no habría ninguna restricción, ya que ya estemos en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado. Entonces, este es el primer punto. Sí se acaban las EPS. ¿Qué reemplaza a las EPS? Las ADRES regionales, porque la ADRES ya nacional ya existe. Cuando las EPS dicen es que el gobierno no tiene cómo asumir esta situación de la intermediación financiera para lo que ellos llaman el aseguramiento, y este es un punto clave. Ustedes han escuchado las EPS decir es que se acaba con el aseguramiento en salud. Entonces lo primero que toca contestarle a ellos es que no es cierto. El aseguramiento en salud lo tiene el Estado, no las EPS. Las EPS no hacen nada por ningún aseguramiento, más allá del manejo y la intermediación de los recursos. Por tal motivo, este punto es clave decir, el aseguramiento de salud está determinado por los recursos que el Estado siempre ha provisto para eso. Y en el año 2022, repito, eran 71 billones. Y aparentemente, pues eso es plata suficiente. Hoy se dice que eso no va a ser suficiente y entonces aquí hay una confesión de parte de las EPS, porque son las mismas EPS las que dicen eso, que no va a haber recursos suficientes y que por tal motivo se va a generar un déficit fiscal y que por tal motivo se va a violar la regla fiscal. Recurso pues reiterativo y siempre venido a más por parte del modelo neoliberal para negar los derechos de la población. Y es que a todos los derechos, que son derechos humanos, ¿no? Derechos humanos internacionales y nacionales, más los que están consagrados en la Constitución, inclusive el derecho a la salud es considerado como un derecho humano fundamental, ¿sí? Pues le van a aplicar el tema de la regla fiscal. Entonces, cada vez que a un derecho le aplican la regla fiscal, pues obviamente que no hay derecho, porque entonces nunca habrá recursos para eso. Pero aquí lo que me queda, lo que debo decir con mucha fuerza es esto. Cuando esto de las EPS se empieza a decir que no hay recursos suficientes, pues lo que están diciendo es que ellos evidentemente se han convertido en el obstáculo más grande para el acceso de la población a la salud. Y por eso entienden que si el Estado quita ese intermediario, evidentemente la gente va a llegar a demandar mucho más servicios de salud. Eso es cierto en medio de la discusión, pero repito, es una confesión de parte de lo que han hecho ellos con los recursos en la salud. Ponerle una barrera de acceso y adicionalmente gastárselos en ellos. En este tema también está el tema de cuánta plata de corrupción hay entre las EPS y las IPS, especialmente en lo que se llama la integración vertical. Unas EPS que tienen sus propias IPS. Y por eso uno cuando está en el sistema de salud de hoy debe afiliarse a una EPS. Y esa EPS es la que le dice dónde lo pueden atender. Es decir, ahí no hay una forma de decidir por simplemente en el punto que usted quiera ir a cuál IPS va, sino que esa EPS tiene sus propias IPS. Es decir, tiene montado la estructura vertical del manejo de los recursos y la contratación con ellos. Y cuando contrata el sector privado con el sector privado, es decir, una EPS que ya es privada, ya la plata le ha entregado el Estado en lo que llaman la UPC, que está como en 1.200.000 pesos por cada colombiano, pues él contrata con la IPS, pero es una IPS de él. Entonces, los costos, los tratamientos, la droga, el valor de la medicina, a quién atiende, a quién no atiende, con qué mecanismos, con qué exámenes de laboratorio, con qué especialistas, terminan definiéndolo entre ellos y por tal motivo, pues los fenómenos de corrupción reiterados que ha habido en el sector de la salud, del que siempre nos acordamos todos
es del señor Palacino de Salucó, que utilizaba los recursos públicos para construir hospitales y clínicas que presuntamente terminaban siendo de ellos, sí, y terminaban siendo clínicas privadas con los recursos del Estado, cuando no terminaron haciendo fue programas de vivienda o inclusive clubes exclusivos de alto turmequé, entre otros, con campos de golf, que al fin terminó en la cárcel, como se demostró plenamente de que había robado los recursos y había desviado los recursos para otra cosa. Por eso, en toda esta discusión, Carolina Corcho siempre ha dicho, se han perdido 24,4 billones de pesos. 16,6 billones por las EPS liquidadas, que evidentemente, así como se dice, ya no hay a quien cobrarles, se robaron la plata, 16,6 billones. Y aproximadamente otros 6,6 billones que hoy deben las EPS a una serie, le deben a una serie de IPS y de hospitales públicos, para sumar un total pues de 24,4 billones. Es decir, el sistema no se ha caracterizado por ser transparente, ni mucho menos, pero sumado todo, al final, es que los colombianos, cuando hablamos de la salud en Colombia, hablamos del paseo de la muerte. Es decir, de miles de inconvenientes y de barreras de acceso al sistema de salud, ya sea al médico general, al especialista o a la red pública o a las IPS. Entonces, este es el primer punto de las EPS, con todos los problemas que hay, y es lo que piensa corregir el sistema. Y repito, lo va a corregir con 32 ADRES, que es la que administran los recursos de salud hoy. ¿Qué son las ADRES, Fabio? El Fondo General del Estado para el Manejo de los Recursos de Salud, sí. La administradora de los recursos de salud del Estado, sí, ADRES. Entonces, ese es el fondo que hoy existe. Manejó en el 2022 71 billones de pesos. Se lo repartió a todas las EPS del régimen contributivo y subsidiado a razón de 1.200.000 pesos por cada persona, que da 1.200.000, sí. Por 50 millones da 6 millones algo, bueno, 61 poco de millones, más otras situaciones administrativas que tiene manejar, en total 71 millones. Pero la ADRES ya hoy maneja el 70% del régimen subsidiado. Esto para decir exactamente que no llegamos, ahí sí como se dice, con kilometraje cero, si el Estado asumiera desde ya toda esta actividad. No es cierto. El 70% del régimen subsidiado son por lo menos, sí, más del 60% de la población colombiana. Y hoy maneja el 20% del régimen contributivo. Y esto lo ha hecho es porque las EPS del régimen subsidiado prácticamente han quebrado todas, inclusive las que terminaron vinculándose de las cajas de compensación familiar. El mayor fiasco y la mayor fracaso que han tenido las cajas de compensación familiar en Colombia son todas aquellas que se metieron a hacer el régimen subsidiado. Y el régimen subsidiado terminaron manejando los alcaldes y gobernadores, que construyeron una cantidad de cosas y se aliaron con estas cajas, pero al final todas quebraron. Y evidentemente se han llevado de calle a las cajas de compensación familiar, muchas de ellas. Algunos compañeros nuestros han estado en esas cajas y todas han terminado intervenidas. Entonces se van a construir 32 ADRES regionales, que es las que van a contratar con cada una de las IPS o de los hospitales públicos las necesidades que demande en cada región, incluido pues en cada municipio, las necesidades de salud de acuerdo exactamente al manejo y a la distribución que haga el Estado de esos recursos a lo largo y ancho del país. O sea que vamos a tener 32 directores regionales, así lo comenta Carolina Corcho,
sobre los cuales hay que poner todas las lupas y todos los reflectores de los órganos de control del Estado. Y aquí, pues, ustedes pueden discutir de que esos órganos de control del Estado son muy corruptos, lo cual es cierto. Y ese es el problema que tenemos en Colombia, que no vamos a acabar con la corrupción solamente con decirlo. Pero hay la voluntad y el ánimo de que evidentemente en esas 32 ADRES, la CIA, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría e incluso la Fiscalía pueda tener alguna vigilancia sobre ella. Aquí les quiero recordar que cuando el Estado le entrega la plata a un administrador público, pierde el control directo de los recursos sobre ese intermediario al cual le ha dado la plata. Es decir, ni la Contraloría ni la Procuraduría se meten con el intermediario de los recursos del Estado. Y entonces ellos hacen de alguna manera ochas y panochas con eso, sin que el Estado, a través de sus órganos de control, pueda tener una injerencia directa. Claro, al final, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría y la Fiscalía pueden estar mirando qué pasó con la plata que el Estado le dio al sector privado. Pero con cualquier informe que ellos den, pareciese que fuese suficiente para ellos. En esta oportunidad no va a ser así. Y aquí toca despejar la otra gran mentira que se dice. Y es que esos recursos van a estar manejados por los gobernadores y los alcaldes. Y eso no es cierto. Ni un solo peso se le va a dar a los gobernadores y a los alcaldes. Toda la plata la maneja directamente el Estado a través de las ADRES regionales, toda. Y esas ADRES regionales son los que contratan directamente con las IPS, públicas o privadas. Entonces, hay una racionalización en la intermediación, porque será el Estado el que no tendrá por qué ponerle barreras al acceso a la gente a la salud, pero adicionalmente aquí lo clave está en que esas ADRES regionales contratan directamente, y en estos contratos interadministrativos de carácter público-público y público-privado, pues puede entrar ya definitivamente los órganos de control. El 80% de la prestación de servicios de salud en Colombia son privados y solamente el 20% son públicos. Aquí hay que hablar que el desmantelamiento de la red pública hospitalaria a la que ha sido sometido el país en estos 30 años de la Ley 100 ha sido demoledor. Y se han cerrado una cantidad de hospitales y una cantidad de centros de atención primaria en salud a lo largo y ancho del país, especialmente en los municipios. Y el registro que hoy se tiene es que 626 municipios no tienen ni siquiera un centro de atención primaria en salud. Esos son los resultados que dicen ahora son maravillosos del sistema de salud que hoy tenemos. Y este es el aspecto que ahora le vamos a decir, va a realizar. Es decir, aquí el sector rural está prácticamente desprotegido en materia de salud. A eso no le jaló nunca las EPS, porque el mejor negocio de las EPS siempre es la medicina curativa. La medicina curativa es la de los grandes especialistas, la de los grandes centros de salud, la de las grandes especializaciones y los sistemas, pues, de alta tecnología para tratar la enfermedad, pero en términos curativos. Ahorita hablamos también de eso. Entonces, primero, se acabó la intermediación financiera. La otra es la intermediación laboral. Esta es más sencilla porque toda la conocemos. El 80% del sector público, de los trabajadores del sector público, están en cualquier sistema de contratación, menos en el de la relación legal y reglamentaria que le da el nivel de empleado público o la de contrato de trabajo si es trabajador oficial. Solamente el 20% tiene una contratación de estas dos modalidades. El 80% está en cualquiera otra de las modalidades. Órdenes de prestación de servicios, contratos de prestación de servicios, contratos sindicales e inclusive algunas pocas cooperativas de trabajo social. Eso es lo que hay en el sector público. Y en el sector privado, lo que hay son contratos a término fijo, muy cortos, muy breves,
que son renovados reiteradamente de acuerdo a las necesidades de cada una de estas IPS privadas que hay en el país. Lo cierto y lo concreto es que cada vez nosotros escuchamos de que hay una serie de trabajadores del sector salud, incluido médicos y enfermeras, más los demás, que llevan 6 meses, 1 año sin recibir el salario por los servicios prestados, en cualquiera de las modalidades de contratación que he dicho. Y eso es lo que hoy se quiere acabar y es lo que está propuesto en la reforma a la salud. En esto se coincide plenamente con los temas que se van a llevar en la reforma laboral, que es formalización laboral de una parte y estabilidad en el empleo y la eliminación de la tercerización laboral. Estas son las 3 cosas que lleva adicionalmente la reforma laboral en lo que se llama la eliminación de la intermediación laboral. Dicen que el número de trabajadores de la salud son alrededor de unos 700.000. Esa es más o menos la cifra que da la ministra sobre cuántos trabajadores, incluidos todo lo que sea salud. Son unos 700.000 trabajadores, lo cual es una población grandísima, ¿sí? Es una población de la misma magnitud que la del sector educativo, lo cual muestra exactamente la importancia de ello. El tercer punto de la reforma a la ley es fortalecer la red pública hospitalaria, que está desmantelada. Entonces, para eso se necesita, primero, que en aquellos municipios de 4º, 5º nivel, 3º, 4º, 5º nivel, empiecen exactamente a recuperarse las infraestructuras que hay de la red pública hospitalaria y puedan empezar nuevamente a prestar un buen servicio en cada uno de los municipios donde se estaba perdiendo esa atención. Esto va a mejorar especialmente la salud en esos municipios donde lo único que hay es la red pública hospitalaria, porque obviamente las EPS nunca han ido a construir una IPS y mucho menos un centro de atención primaria en salud, porque eso no es rentable, eso no da plata, eso no genera un negocio, que es lo que al final a ellos les interesa. Entonces aquí el Estado va a destinar unos recursos de estos 71 que tenía en el 2022, en el 2023 va a tener 83 billones. O sea, ya suma un poco más, porque el gobierno se ha puesto a ponerle más servicios, más recursos. Y en el proyecto de ley que va de ajuste presupuestal, pues le van a sumar a los recursos a la salud hasta 83 billones. Y bueno, y del 2024 en adelante, ¿qué es lo que presenta la reforma a la salud? Porque hasta el 2023 todavía no hay ley de salud, existirá a partir del 2024, están los cálculos financieros a partir del 2024. Entonces, este punto, repito, es recuperación y fortalecimiento de la red pública hospitalaria, inclusive la que existe aquí en Bogotá, especialmente lo que llaman centros de atención primaria en salud, que hay unos totalmente aquí en Bogotá ya casi que en deterioro y casi que en abandono. Entonces hay que salir a recuperarlos con estos recursos. Y el cuarto punto sustancial es, ahí sí como se dice, el alma y nervio de esta reforma, ¿sí? Privilegiar en los recursos que se destinan a salud a la atención primaria en salud. El gobierno está hablando de que esos recursos deben representar hacia el futuro, en unos 5, 6, 7, 8 años, el 25% del total de los recursos de lo que hoy se gasta en salud. Si habláramos de los, póngale, 80 billones que se van a gastar en el 2023, ¿sí? Estaríamos hablando que 20 billones deberían estar destinados a la atención primaria en salud, pero eso no lo van a poder hacer de un día para otro. Ahí hay una línea de transición que se va a demorar de acuerdo exactamente a los recursos que vaya teniendo el sistema cada vez para esta situación. Entonces, la atención primaria en salud
yo aprendí 3 términos en estas reuniones, y es que se llama predicción, prevención, predicción y resolución. Así se llaman las 3 palabras claves para la atención primaria en salud. Prevención de la enfermedad, predecir lo que va a suceder, no prevenirla, predecir qué es lo que puede suceder con la actual situación de la población en este momento, frente a los agentes externos y frente a las situaciones de calamidades que en materia de salud se puedan desarrollar en cada una de las regiones, que es distinta dependiendo exactamente del contexto socioambiental en el cual se definen. Entonces, prevenir la enfermedad, o sea, todo esto que llamamos pues de ir a la casa a mirar en qué estado está la gente y enseñarle una serie de mínimas normas de salud, de higiene, para que verdaderamente se puedan prevenir algunas cosas que con solo tener algunos comportamientos mínimos se pueden evidentemente prevenir que no se desarrolle. Predecir qué enfermedades pueden tener hacia el futuro y resolver los casos de atención inmediatamente de la población a la cual se esté atendiendo. Es algo igual a lo que aquí en Bogotá conocimos como el médico en casa, el médico al hogar. Así se llamaban esas brigadas que constituyó Petro cuando fue alcalde de Bogotá y constituyó unos grupos de médicos y paramédicos que iban evidentemente a las zonas más marginales, estaban destinadas obviamente a las zonas del sur de Bogotá. Yo creo que eso explica por qué Gustavo Petro es invencible en Bogotá, especialmente en el sur, porque todo el mundo aprendió cosas evidentemente de esas situaciones que se daban. O médico en casa, como lo llaman por allá en Europa. Ahí está el aspecto principal de lo cual las CPS en estos 30 años nunca rindieron nunca rindieron balance de qué habían hecho en temas de atención primaria en salud, porque la plata que les daban también tenía que hacer eso, pero nunca lo hacían y nunca lo hicieron. Según decía la Carolina Corcha, solamente el 10% de los recursos se destinan hoy a atención primaria en salud y ellos aspiran a subirlos al 25% de los recursos actuales. Repito, a precios de hoy serían unos 20 billones de pesos si los quisiéramos ver, cuando apenas se destinaban escasamente 8 billones. Entonces, pasar de 8 a 20 hay un cambio importante. Entonces, aquí es donde empiezan a decir los neoliberales, y me permito explicar este tema de lo que es lo que llaman ellos el déficit fiscal, que esta ley lo que hace ocasionar es un déficit fiscal y que ese déficit fiscal rompe la regla fiscal. Ese fue el documento que firmaron los 3 ministros y el director de planeación. Pero a renglón seguido hay que decir que esa fue una discusión interna que hubo en el Consejo de Ministros de por lo menos hace un mes. Es decir, ese es un documento que se conoció por parte de Alejandro Gaviria y estos otros 3 personajes del gobierno lo conocieron en el Consejo de Ministros y lo discutieron. Y con base en eso, se sabe hoy, lo ha contado Carolina Corcho, ¿sí? Se han hecho todos los ajustes para que definitivamente eso que decía el documento, que iba a constituir un déficit fiscal, la reforma, estoy hablando de la reforma, ¿sí? No de lo que hay hoy. Incluiría un déficit fiscal que violaría la regla fiscal. Recuerden que estos términos, repito, ya lo había mencionado, de la cuestión neoliberal del déficit fiscal y la regla fiscal, son términos única y exclusivamente encaminados a generar un aspaviento para negar los derechos fundamentales de la población. Lo que hizo ese documento de 27 páginas escrito por estos señores fue corregido por el Ministerio de Salud, y el día que entregaron, el 13 de febrero, el proyecto de ley ya iba debidamente corregido, y por tal motivo lo que conocimos el domingo pasado
ya estaba subsanado dentro de la reforma, que es lo que reclamó Gustavo Petro. Dijo, ¿quién fueron los que filtraron el documento que no le informaron también a la gente que todo eso que estaba dicho ahí había sido corregido, o por lo menos muchos de sus aspectos? El aspecto que tiene que ver con el déficit fiscal y la violación de la regla fiscal está debidamente corregida. Fue lo que obligó exactamente a que el día lunes pasado, el 27, sacaron una declaración firmada entre el ministro de Salud y el ministro de Hacienda, donde decían que evidentemente ese punto ya había sido resuelto y que ya estaba incorporado en la propuesta del Ministerio de Salud. Es decir, desde el 13 de febrero ese tema ya estaba resuelto. Lo que se trataba era solamente de generar aquí un gran clima de incertidumbre, de desconfianza y de zozobra sobre presuntamente no haber atendido los reclamos del neoliberalismo en materia exactamente de la reforma a salud, haciendo creer pues que era un salto al vacío y que por tal motivo no debería comportarse. Entonces ese es el elemento que creo que está resuelto. Cuando uno ve y mira las cuentas allí, entonces aparece que para el 2024 los recursos de la reforma ya van a valer 87, casi 88 billones de pesos. Estaríamos hablando que son unos 5 billones o 6 billones más de los que se van a gastar este año. De tal manera que no es tan cierto, pues, de que eso va a generar un gran déficit fiscal y que, repito, está corregido, y el ministro de Ocampo, que es el que más molesta con estos temas, pues le tocó aceptar de que evidentemente había sido corregido. Por lo demás, Carolina Corcho ha seguido insistiendo en que se vienen reuniendo los expertos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud para llevar exactamente los mejores documentos que vayan a demostrar de que no es un salto al vacío, de que no hay un déficit fiscal, de que no se viola la regla fiscal y de que definitivamente sí puede el gobierno con esta reforma administrar de mejor manera los recursos a salud. Termino con esto. Hoy se viene sosteniendo que esto es un regreso al viejo Instituto de Seguros Sociales. Yo aspiro que todos los que me estén escuchando aquí de pronto nunca conocieron el Seguro Social, pero el Seguro Social, digamos, que era quien administraba el régimen contributivo de la salud, no era el que administraba el régimen subsidiado, nunca lo manejó. Pero entonces quieren hacer un escándalo con algo que absolutamente no es cierto. Es decir, ellos tratan de decir que era que el Seguro Social manejaba todos los recursos de la salud en este periodo, y que como eran estatales, pues era la corrupción y el despilfarro y la ineficiencia en el manejo de los recursos. Esa fue una batalla ideológica que perdimos los trabajadores en aquellas épocas cuando se vinieron los temas de las privatizaciones y el desmejoramiento de nuestras condiciones de los derechos fundamentales, incluidos los de salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, y que ha correspondido a 32 años de modelo neoliberal encaminado a eso, a que todo lo que era público en aquella época inmediatamente fuera a parar a los sectores privados para que ellos manejaran directamente esos recursos. Lo que dijo siempre el modelo neoliberal: el Estado no debe intervenir, debe ser muy pequeño y nos deben dejar a todos, el sector privado, el manejo de los recursos. 32 años después, pues ya sabemos que el sector privado es igual de corrupto que el Estado, porque son ellos los que lo han manejado además. Es que aquí estamos hablando del concubinato entre el sector privado neoliberal con gobiernos plutocráticos neoliberales, que evidentemente han hecho de los derechos y de todas las necesidades de la vida material de la población, pues grandes negociados para ellos: la salud, la educación, la vivienda, la recreación, el deporte, etcétera, etcétera, todo grandes negociados.
la creación de infraestructura, especialmente lo que llaman las vías 4G, que ha terminado pues en el peor de los fiascos con la famosa Ruta al Sol 1, 2 y 3, que fue pues el mayor escándalo de Odebrecht, por lo que hicieron en Ecopetrol con Reficar. Bueno, aquí las cuantías son inconmensurables para dar a entender exactamente de qué se trata. Entonces no es cierto, y no es cierto por lo que acabo de decir. Sí, el 80% de la salud hoy la ejecuta, la opera directamente el sector privado. Entonces no pueden decir exactamente que esto es el viejo seguro social, pero sí es cierto, y eso sí está, y eso sí no se puede negar, es que los recursos se van a manejar directamente por el Estado. Los va a administrar sin intermediación financiera, que era el tema que había. Y con esto quiero decir, el sector privado no ha puesto un solo peso en salud en estos 32 años. Toda la plata que se conoce, que ha trasegado en materia de inversiones de infraestructura, de construcciones de hospitales o clínicas, o de vinculación de elementos de nuevas tecnologías, son todos recursos directamente del sector público, es decir, de nosotros. El sector privado no ha puesto una plata, la ha administrado. Y ya sabemos exactamente qué ha representado esta administración. Bueno, eso terminé, compañeros y compañeras. Raúl. Fabio, muchas gracias, hermano. No sé si hay alguna pregunta de los compañeros. Me parece que sería importante también mirar cómo qué viene desde el punto de vista de la discusión legislativa o en qué condiciones puede estar eso y para volver a recabar sobre la importancia de la movilización y estas cosas. Y si hay preguntas de los compañeros y las compañeras que las formulen, pero me parece importante que hagas un comentario sobre eso. Tienes el micrófono apagado. El trámite ya fue presentado a la Comisión Séptima, va a ser tramitado, perdón, en la Comisión Séptima de la Cámara. Hubo una fuerte discusión en si era una ley estatutaria o una ley ordinaria, que es el mismo debate que nos tienen montado en la reforma laboral y en la reforma pensional, que como se tratan de leyes de derechos fundamentales, tienen que ser estatutarias. Bueno, eso está claro que eso no es cierto, ¿sí? Porque la ley 100, para hablar de una importante, es una ley ordinaria. Y la ley 100 tiene que ver con los derechos fundamentales de la salud y las pensiones. Y sin embargo la tramitaron como una ley ordinaria. Y la Corte Constitucional nunca dijo que eso fuera inconstitucional. Y lo que se va a modificar hoy aquí no es el derecho como tal, el derecho a la salud, no, es a cambiar única y exclusivamente la administración general de los recursos para garantizar el derecho a la salud. Y por eso no es una ley estatutaria. No nos podemos dejar engañar con ese punto. Siquiera me preguntó este pedacito que me faltaba, Raúl. Y entonces está en trámite en la Comisión Séptima de la Cámara. En la Comisión Séptima de la Cámara, como en todas las comisiones y en la estructura del Congreso, pues el pacto histórico es minoría. De los 21 miembros de la Comisión Séptima de la Cámara, 4 son del pacto histórico. 1 es de comunes y 2 de los verdes. Darían 7. Y los otros 14 son de los demás partidos. Hay 4 del Centro Democrático, sí, que estarían siempre en contra, sí. Con eso daría 11. Y hay 10 que definen, que están entre el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Sí. Entonces, esos 11 pueden tomar la definición, porque daría 11, de 21 daría 11, es decir, una mayoría. Y por tal motivo, más los 4 del Centro Democrático daría 15. Si todos los 3, liberal, conservador y de la U, que son hoy de partidos de gobierno, sí, pero que obviamente los han puesto a discutir. Recuerden ustedes que en la reunión
que tuvo el presidente Petro con los presidentes de los partidos políticos de gobierno, en los cuales estuvieron además del pacto histórico los verdes, y estuvo adicionalmente César Gaviria del Partido Liberal, este señor Cepeda del Partido Conservador y Dilian Francisco del Partido de la U, pues todos ellos dijeron después de la reunión que prácticamente habían quedado en la convicción de que iban a presentar reformas a la salud. Es decir, Gustavo Petro no pudo contener, por lo menos en esa reunión de manera específica, de que no fueran a hacer propuestas distintas para reformar la salud. Y bueno, y hoy el señor Germán Vargas Lleras pues amaneció rejuvenecido y revitalizado presentando sus reformas a la salud. Ahora ya es otro prohombre que se mete en esta cuestión. Es decir, la discusión está bien difícil y por eso lo único que nos queda, por lo menos a los que estamos convencidos de este gobierno del cambio y de las propuestas que se están haciendo, es de que salgamos exactamente a respaldarlas plenamente. Y un solo comentario final, que yo creo que hace parte de una discusión que a nosotros nos interesa, es el papel del MOIR en esta reforma. Sí, que me parece que es clave. Señor. El MOIR siempre sostuvo, desde que se opuso a la ley 100, eso es cierto. Eso es cierto, porque en esa época ya Robledo estaba en el Congreso. En 1997, perdón, no estaba en el Congreso todavía. Pero cuando él llega al 1993, todavía no está en el Congreso. Cuando él llega al Congreso, se dedica en buena parte de su tiempo de congresista a oponerse a la ley 100, a decir exactamente que había que transformarla, que esas EPS había que liquidarlas. Y cuando le tocó exactamente, así como se dice, respaldar la eliminación de esas EPS y por tal motivo una reforma a la ley 100, salió corriendo diciendo que eso no estaba muy claro, que eso no estaba correcto y que de pronto si se hacía eso de un momento para otro era un salto al vacío. Es decir, un badulaque total en lo que le corresponden a los compromisos y resoluciones que alguien que se diga ser defensor de los intereses de los trabajadores o incluso que se dice representante de esa clase trabajadora termina exactamente dándole la espalda y permitiendo exactamente que la derecha y el neoliberalismo pues avasallen a esa posición hoy que quiere verdaderamente cambiar y transformar esta situación de la salud como un derecho fundamental de la población y no un negocio.